Disgrafia. Algunos estudiantes pueden tener bajo rendimiento académico por dificultades neurológicas más que por variables contextuales y socioeconómicas que no favorecen a la consolidación de la lectura y escritura en los tiempos esperados, debido a falta de oportunidades, procesos pedagógicos de enseñanza no convencionales o falta de compromiso y responsabilidad. El bajo rendimiento podría estar relacionado con una neurodiversidad o TEA, trastornos específicos del aprendizaje. El aprendizaje es un proceso cognitivo más importante en el desarrollo infantil. Este permite adquirir nuevas habilidades como leer, escribir y contar que se suele aprender en el contexto académico, el colegio. De acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría 2014, como se citó en Arango, Rivera o Lavarrieta 2017, para las limitaciones en el aprendizaje de los niños se creó el Manual de Diagnóstico para agrupar los síntomas de dificultades del aprendizaje en la lectura, en la expresión escrita y las matemáticas. Para ello deben de haber indicadores de problemas de aprendizaje como A. La persistencia de los síntomas durante por lo menos 6 meses, a pesar de la realización de intervenciones para corregir las dificultades. B. El desempeño por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo en pruebas que miden aptitudes académicas. Además, este bajo desempeño debe interferir significativamente en el rendimiento de otras actividades académicas, laborales o de la vida cotidiana. Para el caso de individuos de 17 años o más, estas dificultades se confirman con pruebas estandarizadas, evaluaciones clínicas integrales o historia documentada de las dificultades del aprendizaje. C. El inicio de las dificultades coincide con el comienzo de la edad escolar y se harán más evidentes de acuerdo a las demandas de las aptitudes académicas que el contexto le realice al individuo. Y D. Se descarta la presencia de otras deficiencias cognitivas como discapacidad intelectual, trastornos físicos no corregidos, visual o auditivo, mentales o neurológicos, condiciones psicosociales o del estilo pedagógico de enseñanza que pueden tomarse como causa de estas dificultades. En cuanto a la habilidad escolar, el dominio y la dificultad. Entonces, la lectura es muy importante, el dominio de la precisión, la velocidad y la comprensión. Es muy importante que tengan precisión en la lectura escrita, que no haya lentitud en la lectura, que no hayan dificultades para comprender lo que se está leyendo. En la escritura, el dominio de la ortografía y la gramática. De sus dificultades podría ser dificultades por adición, omisión o sustitución de letras. En la gramática, errores de la organización, con oraciones, párrafos, inexactitud en la presentación de las ideas. En matemáticas, el conteo y relación numérica y cálculo y solución de problemas matemáticos. Las dificultades en el sentido de la noción de número, manejo de magnitudes y relaciones entre números. En la memorización de operaciones matemáticas, realización correcta y fluida de cálculos y el razonamiento matemático aplicado a conceptos y hechos numéricos. En cuanto a estas dificultades, tenemos la dislexia, de acuerdo a Rosselli, Matute y Ardila 2010, es la dificultad para leer y comprender los textos. Ven las formas escritas diferente, confunden las letras, parece que se fusionan, a veces que se mueven. El término dislexia es utilizado para denominar las dificultades relacionadas con la lectura en la cual existen problemas para reconocer las palabras de forma precisa o fluida, hay poca capacidad ortográfica, mal deletreo y puede acompañarse de otras dificultades como la comprensión lectora o el razonamiento matemático. La discalculia, de acuerdo a Rosselli también y compañía 2010, la dificultad para entender las matemáticas se le dificulta realizar operaciones matemáticas sencillas. De acuerdo al DSM-5, hace referencia a problemas para el procesamiento de la información numérica, aprendizaje de operaciones aritméticas, el cálculo correcto o fluido, el razonamiento matemático o de las palabras relacionadas. La discalculia puede generarse por una lesión cerebral que por lo general se denomina discalculia adquirida o por dificultades para adquirir conocimientos matemáticos, las cuales se conocen como discalculia del desarrollo. Los trastornos del aprendizaje no verbal, de acuerdo a Senrup, Klickeman y Titer 2011,
Está relacionado con dificultades socioemocionales y académicas complejas, dificultades para comprender la información no verbal en situaciones sociales y por ello suelen ser niños que se mantienen socialmente aislados. Dentro de los síntomas más relevantes está la falta de conciencia y manejo del tiempo y dinero, problemas de orientación en el espacio, dificultades en expresiones faciales y gestos, conductas repetitivas, problemas con ironías, chistes y sarcasmos, problemas de conducta o emocionales, baja autoestima, inflexibles y les cuestan los cambios, dificultades en funciones ejecutivas, torpeza motora global, dificultades para abrocharse botones, cordones, uso de cubiertos, recortar, coger pinza y mala manipulación mental de infovisoespacial y habilidades constructivas. De manera general se puede decir que los defectos señalados en estos niños incluyen la dificultad espacial, pobre ejecución en tareas construccionales, por ejemplo dibujar, problemas en la interpretación, uso de gestos emocionales y prosodicia en el lenguaje. De acuerdo a Rosselli y compañía, 2010 indican que estos niños se destacan con una presencia de bajo rendimiento en la realización de mecanizaciones aritméticas y efectos en habilidades construccionales, además de déficits en la percepción social, en el juicio social y en las habilidades de interacción social, el aislamiento, la timidez e interpretar el humor, y por ende tienen dificultad en la comprensión de claves sociales, lo que conlleva dificultades crónicas para el establecimiento de relaciones interpersonales. Cuanto a la disgrafia, esta es la dificultad para escribir correctamente y rápida. Y rápido es como si eres diestro o zurdo y tuvieras que escribir con la mano opuesta o no dominante, como para darnos una idea. De acuerdo a Rosselli y compañía 2010, es la dificultad para escribir y transformar el dictado en escritura. La escritura que se puede reflejar contra sus dificultades en el desarrollo lingüístico, motor y cognitivo, dado que la escritura involucra una integración compleja de varias habilidades y una variedad de disfunciones en el desarrollo, como por ejemplo el lenguaje y el metalenguaje. Este metalenguaje hace referencia al lenguaje con el que nos expresamos, es decir, como el niño habla, de esta misma forma va a escribir. Está relacionado a la memoria y la atención, la memoria a largo plazo para comprender, para retener la forma de escribir, la gramática, la ortografía, y la memoria operativa en el caso de dictados. La lectura, un buen lector no quiere decir necesariamente un buen escritor. En cuanto a las funciones ejecutivas que permiten la organización y la planeación del texto, la flexibilidad cognitiva necesaria para poder escribir un texto. Así el escritor debe manejar la ortografía, el vocabulario, la síntesis, la puntuación, la separación entre palabras, las cualidades gráficas y la coherencia textual a la vez que está componiendo el texto. Las cualidades del texto, además del conocimiento del contenido, la competencia lingüística y las habilidades de metacomunicación van a depender de las posibilidades que tenga el escritor para ir organizando todos los elementos en un todo coherente. De acuerdo a Gregg y Matter 2002, como se citó en Rosselli y compañía 2010, también va a estar relacionada la ansiedad, la preocupación y la motivación, que son tres variables afectivas que pueden influir en la escritura. Arango y compañía 2010 indican que el niño tiene que aprender a manejar diferentes tipos de elementos propios a la composición textual. Las dificultades en el manejo de estos elementos caracterizan el trastorno de la expresión escrita mencionados anteriormente. También se habla de disortografía relacionado a los problemas en la adquisición de la ortografía. Tipos de disgrafia. Está la disgrafia motora, específica y adquirida. En cuanto a la motora, se vincula con trastornos psicomotores. El niño es capaz de comprender la relación existente entre los sonidos escuchados y que él mismo pronuncia, así como la representación gráfica de estos sonidos. Sin embargo, presenta dificultades en la escritura debido a que posee una motricidad deficiente. Se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, signos gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al escribir. En cuanto a la específica, en este caso la dificultad para reproducir las letras o palabras no se vincula particularmente a un trastorno motor, más bien se debe a una errónea percepción de las formas, a la desorientación espacial y temporal, trastornos del ritmo, entre otros.
Este tipo de disgrafia compromete toda la motricidad fina. Los niños pueden presentar rigidez en la escritura, grafismo suelto, impulsividad, inhabilidad o escritura torpe y lentitud y meticulosidad. En cuanto a la adquirida, va a estar relacionada con lesiones cerebrales en personas que ya sabían escribir. Esta se va a clasificar en la central y en la periférica. Central, que perjudica los aspectos lingüísticos vinculados a la escritura, y periférica, que le cuesta recordar los movimientos necesarios para trazar las letras o escribir palabras. Bueno, en cuanto a las causas de la dislexia, los investigadores aún no han identificado con exactitud, pero saben que los genes y el cerebro juegan un papel importante. Estas son algunas de las posibles causas, de acuerdo a Senruth, Klickeman y Titer 2011, como se citó en Rosell y compañía 2010. En cuanto a genes y herencia, indican que a menudo hay más de un miembro de la familia que tiene dislexia. Cerca del 40% de los hermanos de personas con dislexias también tienen la dificultad para leer, y el 49% de padres de niños con dislexia también la presentan. Los científicos han encontrado genes relacionados con las dificultades para leer y el procesamiento del lenguaje. En cuanto a la anatomía y actividad cerebral, los estudios de imágenes del cerebro indican diferencias entre las personas con y sin dislexia. Estas diferencias ocurren en áreas involucradas con habilidades importantes para leer, como saber cómo se representan los sonidos en las palabras y reconocer cómo lucen las palabras escritas. Estas partes cerebrales las vamos a ver más a fondo en disgrafia, que comparten un poco de estas partes cerebrales. Discalculia. Resulta interesante lo que indica Rexio, compañía 2010, como se citó en Rosselli y compañía 2010, al explicar que cuando los problemas en las matemáticas aparecen en conjunto con la dislexia o la disgrafía, para números el hemisferio dominante o ambos hemisferios son los que podrían tener mal funcionamiento, mientras que cuando es el lóbulo parietal del hemisferio no dominante o de ambos hemisferios los que no están funcionando bien, las dificultades se asocian con déficit visoespaciales. Otros autores indican que aunque existe evidencia de que la excelencia en capacidad matemática se relaciona con el funcionamiento del lóbulo parietal, aún no se han constatado diferencias neuroanatómicas y neurofuncionales entre niños con y sin discalculia. El concepto de síndrome de las dificultades de aprendizaje no verbal, DAMP, sobre la base de la presencia de un hemisferio izquierdo intacto a la vez que disfunciones en los sistemas del hemisferio derecho. Disgrafia. No es posible localizar una sola región cortical descrita por una función mental compleja como lo es la escritura. Estas regiones corticales también están relacionadas partes de la dislexia. Para ilustrar la participación cerebral en los principales mecanismos de escritura, de acuerdo a Serratriz y Abbott 1997, como se citó en Rosselli y compañía 2010, este lo divide en 3 etapas. La primera es la percepción y comprensión por parte del cerebro del mensaje al ser escrito. Para ello participa la corteza cerebral auditiva primaria de ambos hemisferios, la corteza temporal asociativa del hemisferio izquierdo, el área de Wernicke, y para la comprensión del mensaje visual participan las áreas occipitales, visuales primarias y visuales asociativas específicas, áreas periestriadas. 2. La transcodificación del mensaje es la más compleja y difícil de descomponer y se relaciona con 2 regiones de la corteza asociativa que ocupan la encrucijada temporoparieto-occipital izquierda. En ella se realizan los procesos integradores de transcodificación de los mensajes percibidos a las formas escritas, por ejemplo, los fonemas en grafemas, es decir, los sonidos en símbolos. Tercero, el acto motor o gesto gráfico, el cual requiere la transferencia de la información recabada en las 2 etapas anteriores por las áreas sensoriales a través de la corteza motora frontal asociativa, cuya región más importante es el área de Broca. Finalmente, el mensaje se transmite a la corteza motora primaria para concretar el movimiento. Múltiples regiones cerebrales participan con estas zonas, aportando informaciones suplementarias pero indispensables. El hipocampo, la parte de la memoria, la corteza sensorial asociativa sobre aspectos mnésicos. El hemisferio derecho interviene en la elaboración de los elementos de carácter espacial y una visión global de la palabra escrita. Las zonas prefrontales participan en la planeación del texto escrito, el mantenimiento del tópico, el alcanzar la meta propuesta, entre otros. Los trastornos del aprendizaje podrían estar relacionados a factores genéticos.
Los TEA no están relacionados a problemas intelectuales, ambientales, ni psicológicos, ni sensoriales, sino dependen de las diferentes modalidades de funcionamiento de las redes neuronales relacionadas con los procesos de lectura, escritura, cálculo y trastornos del aprendizaje no verbal. Como concluyó Arango, Rivera y Olavarrieta 2017, en los trastornos del aprendizaje de la lectura, las dificultades se evidencian principalmente al momento de codificar la palabra escrita, que por lo general surge de fallas a nivel de conciencia fonológica y que se puede hacer un diagnóstico e intervención temprana al analizar el desarrollo del lenguaje verbal, oral y escrito del niño. Los trastornos del cálculo, que son los menos frecuentes, suelen aparecer en conjunto con otras dificultades en las habilidades escolares. Finalmente, en los trastornos del aprendizaje de la escritura se pueden encontrar dificultades a nivel del procesamiento de la palabra, de redacción de textos en aspectos motores. Las fallas en conciencia fonológica juegan un papel determinante en su aparición, aspecto compartido con las dificultades en lectura. Finalmente, ante la sospecha de un trastorno de aprendizaje, es importante que la valoración la realice un profesional, psicólogo, logopeda o terapeuta ocupacional con la formación adecuada, conocimientos en el desarrollo infantil y habilidades académicas. Y hasta aquí el video de disgrafia. Muchas gracias.